tardes para todos. Yo soy Emanuel Ichelli, soy el responsable del área ganadera en Berardo Agropecuaria. Como dijo Fede, soy el que crea la Roque Voleibol. Yo voy a tratar de contarle lo más rápido que pueda, sí, que sea sencillo y práctico, cómo nosotros llegamos a la caravana electrónica y todo lo que tuvimos que, los beneficios que obtuvimos a partir de la incorporación y también los problemas por ahí que tuvimos, con que nos chocamos al incorporar esta tecnología. Les voy a contar un poquito cómo está compuesta la empresa. La empresa está dividida en todas estas áreas, donde tenemos 41.300 hectáreas productivas en la parte agrícola, en la mayor proporción de la empresa. Tenemos 2.000 hectáreas ganaderas. Todo esto de lo que yo le estoy hablando es todo sobre campo aislado. Tanto la agricultura como la ganadería la hacemos toda sobre campo aislado. Aparte de todo esto, nosotros tenemos una empresa de producción y de servicio, donde tenemos una altina, que es la que utilizamos nosotros para goleo de verdeos, aparte para hacer trabajos afuera. Tenemos pulverizadora, semillero, tolva. Todas estas secciones de la empresa tienen un cierre anual económico productivo. Yo lo explico a esto porque de acá nosotros partimos de por qué la necesidad de tener los datos y que los datos sean precisos. La empresa está ubicada en Urdinarrain. Si bien la parte agrícola tiene campos en Gualeguaychú, Urdinarrain, Nogoyá, los campos ganaderos nosotros lo tenemos a la vuelta de Urdinarrain. Tenemos 3 módulos, de los cuales tenemos campo de monte, campos limpios que utilizamos solamente para ganadería y campos limpios que son agrícolas, donde ahí realizamos una recría de invierno y después esos mismos lotes pasan a ser agricultura, que puede ser, depende del tiempo que nosotros decidamos liberarlos, pueden pasar a soja o a maíz tardío. En estos mismos lotes también agrícolas hacemos boleo de avena o regrases sobre la soja. Cuando la soja está en R7 por ahí, hacemos un boleo de verdeo que después utilizamos con la ganadería. Tenemos actividad de cría y de recría. La actividad de cría está destinada a los montes, campos de monte inundables, un poco de campos de monte más altos, y la recría están como decía hoy, en el campo más limpio y el monte más alto. El esquema de lo que nosotros hacemos, voy a tratar de explicarlo sencillo. Nosotros, de las cabezas que tenemos en recría, hacemos un balance forrajero al comenzar la campaña, y todos los años tenemos entre 2.800 y 2.900 cabezas de recría. Esta cabeza de recría se compone en un 70-80%, dependiendo del año, de compra, que las compras se realizan entre enero y hasta mayo. Recibimos una parte de terneros capitalizados, que también, dependiendo del año del negocio, puede ser entre 300 o 500. Eso lo vamos manejando todos los años. Y aparte de lo que nos ingresa del destete nuestro. Como les decía, nosotros realizamos, cuando se reciben los terneros, se reciben sobre las pasturas hasta que entran en lo que nosotros llamamos recría de invierno. Recría de invierno nosotros tomamos desde que llega el ternero hasta que se quema el verdeo que pasa a agricultura. En septiembre, primeros días de octubre, como le decía hoy, dependiendo si el lote va para maíz tardío o va para soja, es cuando nosotros hacemos un corte de lo que nosotros llamamos actividad de recría de invierno, para luego ceder esos kilos a un precio determinado, lo que es recría, la actividad de recría de verano, que la realizamos sobre pradera, algunas son base alfalfa y otras base festuca, y montes altos, como les decía hoy. Eso llegan hasta 330, 350 kilos, y ahí lo que hacemos es un análisis económico si nos conviene encerrar esos terneros. Nosotros tenemos corrales con casita de autoconsumo donde hacemos una dieta seca,
de maíz entero, núcleo y pele de trigo. No hay platea de cemento, no hay nada, es muy, muy plástico esto. Si dan los números para encerrar, nosotros encerramos, y si no, se venden en los 330, 350 como invernada. Y volvemos a arrancar el ciclo con la compra de nuevos terneros. Nosotros, como le decía antes, nosotros tomábamos datos. Arrancamos esto a lo primero, nosotros teníamos 800 cabezas, hace 5 años que volvimos a tener ganadería. A lo primero se hacía un poco más sencillo porque teníamos 2 o 3 campos medio cercanos y con una balanza podíamos por ahí tomar datos de casi todos los animales que teníamos para hacer el cierre, como le decía hoy, económico-productivo, que es uno para hacer el cierre de lo que es recría de invierno, y después un cierre económico-productivo de recría de verano. En caso de que haya feedlot o en sierra corral, no feedlot, se hace otro cierre también económico-productivo del cierre. Por eso le decía, cuando nosotros arrancamos teníamos, creo, 800 cabezas, era más sencillo. Cuando empezamos a aumentar, empezamos a alquilar campos un poco más alejados, y como les decía hoy también, son 100% de campos arrendados. Entonces, muchos de estos no tenían balanza, y era muy costoso en un campo arrendado por 3 años incorporarlo. Entonces, empezamos a tomar datos, pero de lotes representativos. Del campo que teníamos más cerca tomábamos datos, por ahí si movíamos hacienda de un campo al otro, hacíamos una pesada en el medio y tomábamos esos datos para ir teniendo, para hacer el cierre productivo. Como saben, todo no es lo mismo cuando el dato es preciso y 1 a 1, individual, que cuando hacemos un lote representativo. Por más que el mismo lote tenga la misma cantidad de semillas, la misma variedad, el mismo fertilizante y sembrada con el mismo sembrador, cada lote produce distinto. Y ni hablar los animales. Compraban distintos orígenes, algunos machos, otros hembras. Se complicaba mucho tomar, o sea, bien, tratamos de tomar siempre los datos, como que empezábamos a acumular un poco más de error y era más impreciso los cierres. En un momento, como le decía hoy, de toma, nosotros que empezábamos para tomar decisiones, a los 70 días de la compra para poder tratar de descartar terneros, el más atrasado. Esto, antes de la caravana, nos hacíamos por ahí a ojo, eligiendo los más chiquitos, los que veíamos que estaban un poquito más atrasados. Después, el otro momento era, como le decía hoy, el cierre de la recría de invierno, cuando se queman los verdeos. Y el último ya sería el cierre de recría de verano, que sería como venta, o se cierran a corral. Ese es el momento que nosotros necesitamos pesar los animales. ¿De qué manera lo hacíamos? Como le dije hoy, lote representativo. Elegíamos a ojo por ahí los primeros de manera para poder descartar un poco. Pero cuando uno ve todos estos terneros juntos, cuando es 100, capaz que si tenés 50 es más fácil verlos, si tenés 100 ya vas a tener 500, 600 cerrados en un corral. Cuando uno lo ve así, son todos iguales. Yo no puedo decir, che, este está ganando 200 gramos y aquel otro de la punta está ganando 1 kilo. Buscás lo que ves acá, cuando pesás, es el promedio. Y por ahí, el promedio te da 600 gramos, pero resulta que tenés algunos que están ganando 200 gramos y otros que te están ganando 1 kilo. 200. Y eso es muy difícil de verlo cuando uno hace, como le decía hoy, lotes representativos de pesadas, donde tienen mucho error, vamos a decir, dentro de esto. Nosotros, como le decía, teníamos balanza en un solo campo. Empezamos a adoptar las balanzas portátiles que van adentro de la manga. Tuvimos mucho problema con eso porque costaba que el ternero se para arriba de esa balanza, de la tabla que llevaba a la celda. Si se apoyaba un poquito en la manga, ya pesaba distinto, entonces había que estar atento a todo esto y llevaba mucho tiempo pesarlo de esa manera. Entonces,
ahí es cuando nosotros, con Agustín Musurana, que es un asesor ganadero, empezamos a ver el tema de las caravanas electrónicas, investigar un poco, y decidimos incorporarlo. Como le decía hoy, si bien teníamos muchos campos alquilados, son distintos módulos, además de adquirir lo que es la caravana, arrancamos con el bastón, con el monitor, tuvimos que incorporar una balanza portátil. Es una balanza FatKit que va arriba de un tráiler que la trasladás con la camioneta. De forma, nosotros solucionamos el problema que teníamos para ir a los otros campos. No nos daban los costos para ir y poner una balanza en cada uno. Lo resolvimos de esta manera. Ahora les voy a compartir cómo es el procedimiento una vez que se tiene colocada la caravana electrónica, que es muy sencillo, es lo mismo que colocar cualquier otra caravana, si bien tiene una pinza distinta, porque algunas son un poquito más altas que las comunes, hay que adquirir la pinza, o sea, una de las cosas también. Una vez que tienen la caravana colocada, se les cargan los datos. El dato es el de ingreso, ahí uno elige qué datos son los que necesita, la empresa sabrá qué datos utiliza, depende del objetivo que tenga. Nosotros, en el caso que nosotros realizamos mucha compra, que compramos casi el 70-80% de lo que recreamos, lo que nos interesaba era tener el origen de compra. ¿Para qué? Para ver cómo se comportaba ese animal a lo largo de todo el ciclo de recría. Cómo se comportaban las de invierno, cómo seguían las de verano, cuánto eran los que descartaban y de qué origen eran descartando, para de esta manera elegir los mejores y hacer también un diferencial de precio para el que se lo merecía. Después, eso es lo más engorroso que se va a encontrar el operario a la hora de cargar los datos el día que se llega y cuando se cargan la primera vez el dato. Va a caravana, va a otra caravana identificatoria para poder vincularlas por si se pierde alguna de las dos caravanas. Lleva un poquito más de tiempo porque es la caravañada y es la carga de datos. Si bien la carga de datos es bastante amigable con el monitor, lleva un tiempito ese carga inicial de datos. Después lo otro es mucho más sencillo, lo vamos a ver ahora, yo se lo voy a compartir, un videito corto. Lo que dura el video es eso, es lo que demora cada pesada. 30 segundos una vez que uno ya tiene cargados esos datos iniciales. La próxima vez que uno encierra, se agarra y automáticamente lo pasa por la balanza y ya le va a tirar el dato de lo que viene ganando desde la última pasada o desde el inicio de la campaña. Acá ya va a salir de la manga el ternero con la caravana puesta y leída. Ya le pasaron el bastón, lo leyeron. Y acá se abre la puerta de la... Todo lo que demora una vez que uno ya tiene cargado los datos. 30 segundos de pesada. De esto te ahorrás desde el que tiene por ahí la balanza, que tenía la balanza con la pesita, que hay que ir. Yo lo cuento porque lo pasé por todo. Pesar 500, 600 moviendo la pesita, demorás un montón de tiempo contra 30 segundos, una vez que están cargados los datos. Hoy le decía, cuando veíamos todo en el montón, son todos iguales, pero cuando uno los ve de esta manera, no son todos iguales. Fijan acá, van a tener la primera tabla donde tenés el origen es el mismo campo, pero tenés terneros que están ganando 270 gramos y otros que te están ganando 960 gramos. Si ven la de abajo, tenés terneras que te están perdiendo kilos y otras que te están ganando cerca de 800 a 1 kilo.
Entonces, al momento de tomar la decisión es mucho más sencillo con esto. O sea, si uno quiere descartar el 20, el 30% de lo que menos le esté ganando, se toman estos datos, esto lo bajamos en una planilla de Excel, lo cargas en el bastón y vos decís, che, yo quiero sacarme encima tal y tal caravana que me están perdiendo kilos. Lo cargas en el bastón, le pones una alarma, pasás de nuevo, si querés, todas las terneras adentro de la manga y le vas pasando el bastón. El bastón te va a ir avisando cuáles son las que vos querés apartar del lote. Entonces, de esta manera ya no es más a ojo, el dato es preciso. Descarto las que me vienen perdiendo kilos. ¿Qué hago con esto? Primero que levantás el nivel de eficiencia de todo el lote en general, porque vos te estás deshaciendo los 70 días de terneros que estaban tirando para atrás y que te van a tirar para atrás todo el ciclo. Toda la recría de invierno lo vas a mantener, capaz que lo ves a ojo que parece que siguen bien, pero en realidad te están ganando mucho menos que el resto. Te están ganando, pero menos que el resto. Entonces, descartás eso a los 70 días. Entonces, todo el resto, aumentás toda la eficiencia del rodeo en general. Más, otra cosa también de beneficioso es, si vos tenés terneras que llevas a recría para venta para madre, hay muchas de estas que con esa ganancia no van a llegar para madre. Y vos capaz que la llevaste todo el ciclo y cuando te faltan un mes te das cuenta ahí de que ya no te sirven para madre, ya para venderla como ternera ya son medias grandes, entonces perdés plata ahí también. Antes de por ahí hablarle de todas las ventajas, con los problemas que por ahí nos encontramos son con esto, que tenés campos separados, si no tenés las balanzas vas a tener que incorporar una balanza portátil. Por ahí a lo primero nosotros no vinculábamos datos, pusimos una sola caravana electrónica. Cuando se nos perdió esa caravana electrónica, perdimos el dato. Entonces, lo que tienen que hacer es poner, como se ve en la foto, una caravana identificatoria más el botón. O podés poner el botón de SENASA vinculado al botón de la caravana electrónica. En el caso de nosotros, usamos la caravana electrónica reutilizable. También, ya lo sabrán, se puede comprar el botón de SENASA y seguís todo el ciclo con el botón original de SENASA. Lo único que lo perdés cuando lo vendés el animal, se te va con el. Entonces, si usan la reutilizable, lo que hay que hacer es vincular con una caravana externa para no perder el dato. Si se pierde cualquiera de las dos caravanas, lo buscas y lo volvés a obtener el dato cuando recarabañás. Otra cosa que también por ahí es dificultoso, si bien te dicen las empresas que podés adquirir solamente el bastón y con eso te podés llegar a manejar, es medio engorroso para la gente por ahí en el campo, solamente con el bastón. A mí me parece que si bien lo podés hacer, me parece que es mucho más complicado y es mucho mejor si se pueden adquirir las dos cosas juntas. Eso le da más agilidad y lo hace más amigable, vamos a decir, con la gente que está en el campo. Después lo puede manejar cualquiera. Hoy cualquiera maneja un celular, hace TikTok, así que tranquilamente pueden manejar un bastón y un monitor. De esa parte es bastante amigable. En cuanto a problemas, por eso digo, son esos. No hay muchos más. Y sí me parece que los beneficios son bastantes. Tener mayor confiabilidad en la toma de datos, porque si bien antes lo tomás en Excel o alguien lo anota, entre que el que lo anotó en el campo se lo pasó al otro que está en la oficina y el que está en la oficina lo carga, siempre, che, ¿qué es? ¿Un 2, un 5? Bueno, le pongo un 2, le pongo un 5, no se entienden los datos y ahí perdés confiabilidad en los datos. Entonces, de esta manera es bastón, se lee pesada, de ahí ya se pasa el celular y de ahí ya automáticamente desde el celular lo podés pasar para alguien que lo tenga en la compu y lo baje a una planilla de Excel. Mejora la toma de decisiones, como les decía hoy, es importantísimo y te facilita eso, porque no es lo mismo a ojo, podés llegar a estar vendiendo
terneros que por ahí te parecían a vos que no estaban ganando y por ahí son los que más ganan muchas veces. La identificación de la tropa de origen, eso lo pongo yo porque nosotros lo buscamos desde ese lado porque nos conviene para el análisis de la performance y haciendo un diferencial de precio a quién se le compra. La mejora de la eficiencia de todo el rodeo porque te podés hacer a tiempo de esa colita que después te termina quedando, vos te das cuenta, cuando terminás con todo el ciclo, te está quedando 20% que todavía no llegó a los kilos, que no lo podés vender, recién te das cuenta y ya te atravesaron, te comieron pasto, te ocuparon lugar, sanidad, y recién te das cuenta ya al año. Entonces, acá a los 70 días te lo podés sacar de encima si es que el precio te acompaña. Disminuye el tiempo operativo en la pesada, como le decía hoy. Una cosa es pesar con ITA o con otros sistemas que son un poco más engorrosos. Acá, como mostraba ahí el video, es 30 segundos. ¿Sabes qué? Por eso digo, por ahí toma un poquito de tiempo la llegada y la carga de datos, pero pues, una vez que vos tenés eso, cada vez que vayas a hacer un tratamiento, no sé, desparasitado, ya podés ir tomando datos y ya te va quedando registrado. Es sencillo. Más allá de, yo digo, de las caravanas electrónicas, Excel o en un papel, yo lo que creo que hay que tratar de tomar datos para saber lo que estamos haciendo. Porque me parece súper importante porque en la agricultura como que está ya asumido que siempre uno sabe cuánto va a rendir el lote, se estima el rendimiento. Si usás un fungicida, lo medís, a ver si funciona o no funciona. Y si lo medís, acá nosotros, por ahí es como que la ganadería siempre queda para el lote, el que no va a usar la agricultura, le ponemos un poco menos de fertilizante, total es ganadería. Y me parece que hay que dejar de lado esto y empezar a profesionalizar más el área ganadera más. Y me parece que siempre que tomemos datos, nosotros sabemos lo que estamos viendo, sea mal, sea bueno, sea malo, y ver, tomar decisiones y poder actuar sobre esto. Pues, todos. Gracias y espero se haya entendido. Bueno, mi nombre es Cristian Marcantonelli, yo soy médico veterinario. Hace 18 años que trabajo en Vilcura, una empresa agropecuaria que tiene la parte de ganadería, agricultura y tenemos una sección de cerdos también. Así que, bueno, yo les voy a comentar un poco, a pesar de que Manuel ya le hizo una buena introducción en lo que es la caravana, que hay muchas cosas que se duplican o tienen mucha coincidencia. En el feedlot, el uso de caravana electrónica, nosotros, si quiere pasar una más, nosotros tenemos un feedlot ubicado en Relmo, tiene una capacidad instantánea de 6.000 cabezas. Estamos trabajando en una parte de los corrales con 14 metros cuadrados por animal y hicimos ahora otra parte de 8 corrales donde trabajamos con 3 metros cuadrados por animal, donde hicimos cemento 100%, donde tienen 50 metros de frente por 10 metros de ancho, donde hacemos toma recolectamos todo el estiércol, todo el efluente para después tratarlo y tirarlo al campo como fertilizante. Bueno, que eso es un tema aparte, que hay mucho para hablar también. Bueno, ahí le dice consumo, tenemos también lo que es energía renovable en el field del 100% de los corrales, la parte molienda, con paneles solares, donde el excedente lo inyectamos a la red. Y tenemos, bueno, tenemos cría también, tenemos un ciclo completo, donde también hacemos la parte de faena y distribución de carne. Tenemos 2 centros de distribución en Buenos Aires,
hacemos mayorista y, bueno, y todo lo que es distribución a la venta al público y todo. Bueno, entonces lo que es caravana nos ha ayudado mucho para ordenarnos en cuanto al orden del Fieldot. A pesar, nosotros estamos cargando aproximadamente de 4 a 5 jaulas por semana, ingresan también 3, 4 jaulas por semana, y bueno, todo la toma de datos, que no es en realidad la que quisiéramos, pero por ahora lo simple nos ayudó un montón a lo que es más el orden. Bueno, comenzamos a utilizar más que nada también por eso, para la toma de decisiones. Nosotros de lo que engordamos, un 25% aproximadamente es propio y el resto es compra, por lo cual, como dijo Manuel, también utilizamos el origen, bueno, la fecha, el peso de ingreso, el campo y el lugar donde vienen, que por lo general hay proveedores que gracias a Dios hemos llegado a tener un contacto directo con ellos, tratando de evitar. A ver, tenemos mucho que compramos por comisionista, pero estamos aumentando la compra directa, que bueno, que no es menor. Y bueno, tomamos el peso individual, sexo, origen y el corral donde se encuentra, donde van a ir los animales. Nosotros en los corrales tenemos aproximadamente 150 animales por corral. En lo que es los corrales de tierra, igual tienen todos comederos de cemento y tienen 2,30 metros de cemento de comedero, de piso. Y no hacemos pesadas intermedias, hacemos pesadas al inicio y cuando salen. Ingresan aproximadamente con 160, 170, 180 kilos y la hembra sale con 340 aproximadamente, 330, y el macho 380, 400 kilos. Como les comenté, todo es faena propia. Nosotros utilizamos caravanas reutilizables, donde las cortamos apenas antes de subir al camión. Antes de subir al camión se corta con un sacacaravana y después se lavan y se reutilizan. Hasta ahora venimos re bien, o sea, hemos usado 3, 4 veces y no hay ningún tipo de problema. El lector lee bien. Supuestamente, según el proveedor, hasta 5 utilizaciones se puede usar, pero como viene la mano, capaz que alguna más le podemos hacer. Y lo que no tenemos mucho, hay un porcentaje, pero no es más del 0,5% de pérdida de caravana. No la emparejamos con la caravana que viene normal. Nosotros hacemos todo consumo, no hacemos nada de exportación, así que utilizamos solamente el número de caravana al ingreso, donde le ponemos la caravana electrónica. Así que, bueno, eso es más o menos. Pasaste otra, si querés, Luquitas. Bueno, vemos la calidad, la genética, o el estado, la uniformidad. También podemos utilizamos también algo de sanidad. Tenemos un corral de enfermería, así que los corrales, cuando los terneros van ahí, tienen algún tratamiento específico, se les anota, y después cuando vuelven al corral donde estaban, que ya están curados, o sea, sabemos qué corral es. Igual que cuando se salen en los fieldos, siempre hay animales afuera, los chicos van toda la manga, pasan el bastón y saben de qué corral es. Y en su momento, hoy no tanto, pero teníamos bastantes gente que ponía hacienda, hoteleros, entonces por ahí cuando se cambiaban de corral es una forma de ordenar. Así que, y lo que estamos haciendo ahora, con el tema ya de la cadena completa, es obteniendo por medio de un código QR, haciendo una trazabilidad
de la hacienda, desde que ingresa al corral hasta el consumidor. Estamos recién en prueba, pero bueno, una persona que compre en la carnicería nuestra o que obtenga la carne, que la mayoría se envasa al vacío, lo puede escanear el código QR y te dice el número de caravana, la foto del animal, qué día ingresó, cuánto ganó, de dónde provino. Así que bueno, son todas cosas que le vamos agregando para obtener mayor información nosotros, que nos las da mucho a nivel productivo, y para que el consumidor sepa qué es lo que está consumiendo. Mi nombre es Atilio Ciuffolini, yo trabajo en la empresa Tecno en la parte de nutrición animal, soy director técnico de bovinos de carne, hace más o menos unos 20 años. Raimundo Peñafort también médico veterinario, y bueno, en realidad le vamos a mostrar un poco las ideas en cuanto a un convenio que tenemos con Intanguil, de lo que es específicamente abordaje un poco las iniciativas de ganadería de precisión. Así que le pusimos este nombre, un poco, digamos, lo que nos parece en cuanto a los desafíos, va a ser más un poco en sentido amplio, de lo que está escrito, digamos, en un emergente que puede ser animal lácteo o ganadería de precisión. Los desafíos de la adopción de la tecnología de precisión en ganadería, al menos nos parece que en el contexto local, falta un poco el abordaje sistémico para la implementación y la integración de los datos y las tecnologías de precisión en ganadería. Entonces vamos a hacer una mirada donde la caravana no es el fin, la caravana es el medio, básicamente para subirse, diríamos, a lo que es ganadería de precisión. Otra de las limitantes estructurales creo que es la subdigitalización. Hoy se habla mucho de Big Data y en realidad somos un sector pobre en datos, por características probablemente ambientales, históricas y obviamente económicas, pero me parece que estas son dos de las limitaciones que uno ve en líneas generales en el sector ganadero. Es una primera mirada, ¿por qué hablamos de sistemas cognitivos aumentados? En realidad los sistemas artificiales, diríamos, riman con la percepción de los animales, digamos, los sentidos que son ojo, oído, conectado por un sistema nervioso central, que es los procesos de captar información del medio, en la adaptación y en la evolución, riman con la sensorización de los sistemas artificiales. Entonces, como para empezar a hacer una descripción básicamente inicial, toda esta sensorización, el año 2018 fue el momento en donde la cantidad de sensores a nivel mundial superaron la población global de seres humanos, y ya estamos en más de 20 billones de 20.000 millones de sensores, pero más en una mirada de agricultura digital, es la sensorización a nivel la fuente relevante de datos. Nosotros vamos a pasar el tiempo hablando de los fenotipos, básicamente esos rasgos observables del animal. Básicamente ya Emanuel estuvo hablando de ganancias de peso, es un fenotipo de un animal, hay otros, pero si bien a nivel maquinaria, a nivel clima, a nivel suelo, a nivel mercado, dependerá si es un invernadero o si es ganadería, la sensorización avanza a pasos exponenciales, cada vez probablemente vamos a poder poner más sensores y obviamente captar más información. Con lo cual vamos hacia sistemas multisensoriales, en líneas generales, un poco decíamos. Estos canales, obviamente la captura de fenotipo va a cumplir un rol relevante, básicamente en la ganadería de carne, van a una parte, diríamos, en donde uno debería aspirar a estructurarla, almacenarla, ordenarla, para finalmente procesarla, y básicamente el destino de todos estos canales de procesamiento debería ser transformar información en conocimiento, y conocimientos en acciones eficaces, probablemente en dos dimensiones, en las dimensiones de toma de decisión que estén relacionados el para qué, para impactar costos, impactar diferenciación poco, como productores de commodity, podemos diferenciar productos, digamos, cárnicos, pero en realidad me parece que tenemos menos ventaja en ese nivel, mejorar eficiencia o mejorar productividad, con lo cual en las decisiones de manejo probablemente deberíamos impactar alguna de estas cosas, mejor salud, mejor reproducción,
mejor ganancia de peso, con mejor conversión, etcétera, etcétera. De corto plazo vamos a ver qué decisiones de manejo podemos impactar, y también inevitablemente las decisiones de largo tendrán que ser relacionadas con el manejo de la mejora genética. Cuando uno va, diríamos, a especificarlo un poco más, este canal genérico de procesamiento de información, esto sería como la Internet de la cosa ganadera, digamos, la sensorización que tenemos disponible hoy en ganadería de carne. Básicamente vamos a hablar un poco de vaca de cría, pero yo diría que por las limitantes que tenemos hoy a nivel producción de leche, tenemos transponders de $180 que ya prácticamente generan asistencia virtual veterinaria, son diagnósticos de una anomalía de pasos en un celo, una anomalía de rumia, está relacionado con salud. Digamos, hoy en la ganadería de carne con translimitantes de poder adquisitivo, digamos, creo que caravanas de debajo de $2, probablemente con los celulares, probablemente sean lo que tenemos que explotar en el corto plazo, para de vuelta, más que tener datos aislados, ir obviamente integrando la información, digamos. Segundo paso, en bases de datos, digamos, Excel es 1985 como tecnología. La realidad es que cuando uno empieza en una lógica, si se quiere, de canal integrado de datos, donde transportamos información como si fuera una fábrica de origen a destino, con transformación en el medio, el destino es el del consumidor de los datos, que van a ser básicamente lo que impacta en la mejor decisión, es que los datos tengan lógica, se relacionen y evolucionen, y no se hagan silos de otra planilla más de Excel inconexa, que después se hace o imposible básicamente integrar. Como no tenemos sistemas de cómputo y administraciones sofisticadas en el sector agropecuario, que termina pasando que se pierde información, y creo que estamos en un escenario de lucro cesante analítico, la información que se tiene por la complejidad de integrarla no se termina analizando porque tiempo no tenemos. Pero si diríamos, todas estas fuentes de datos que ya tenemos algo y se multiplicarán, en un filo ya tenemos bastante estandarización, tenemos que tratar de integrarla en una base de datos relacional que nos permita de ahí en más acumularla, almacenarla y obviamente analizarla, probablemente de manera cada día más automática. Mucha, básicamente, evolución desde el punto de vista tecnológico en el cálculo de algoritmos, digamos, ya estamos viendo lo que la inteligencia artificial, o sea, permite. Pero en esta parte tenemos la integración. Inteligencia artificial no es más que la convergencia de estadística, matemática, estadística, computación, negocios y ingeniería, probablemente. Es una definición, todos sabemos algo de inteligencia artificial de esa manera. Y en realidad nos gusta más la palabra inteligencia aumentada, porque es cuánto la digitalización va a aumentar la inteligencia humana en un sector ganadero que va a ser híbrido, porque la inteligencia artificial no nos va a sustituir, digamos, por el momento. Uno puede ver un robot en un tambo, digamos. Estamos muy lejos que la ganadería podamos evolucionar, digamos, a ese nivel, con lo cual nos gusta más la inteligencia aumentada del ser humano ganadero más que la inteligencia artificial que da sensación de sustitución. Pero bueno, en ese nivel, el análisis y los datos deberían aspirar a lo descriptivo, digamos, inicialmente. Creo que estamos en etapa más de la descripción y caracterización biológica. Ganan poco, ganan mucho. ¿Qué decisión hacemos con los que ganan menos y con los que ganan más? Pero inevitablemente deberíamos ir de lo descriptivo a lo predictivo y a lo prescriptivo, como decíamos, para tomar mejores decisiones, y que eso se disponibilice al equipo de trabajo. Todo el mundo debería poder acceder a la información, el encargado, el gerente, el veterinario, el nutricionista, el reproduccionista, el accionista, digamos, el gerente. Que todo el mundo converja alrededor de la información generada para que el equipo interactúe básicamente con manejo en tiempo real, entre comillas, sustentado en evidencia de ser posible, en líneas generales. Bien, uno de los problemas estructurales de la ganadería es que no tenemos feedback. Compramos un toro, tiramos genes, qué porcentaje de hijas de ese toro quedó, con qué productividad, el frigorífico no se conecta con la recría, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de bloqueos de datos para cosechar todos esos datos fenotípicos de esos rasgos, con lo cual diremos entre las confusiones de eficiencias asimétricas entre crecimiento y reproducción,
el crecimiento, la eficiencia es músculo, en la cría la eficiencia es grasa, como mínimo los datos son antagónicos, no hay interacción básicamente en la industria, el flujo de información está bloqueado y terminamos, el ojo del amo engorda el ganado con apreciaciones subjetivas en el manejo más que objetivas. Bueno, creo que la ganadería digital nos va a traer básicamente parte de aportes en eso. Lo dejo a Ray. Bueno, luego de la introducción les cuento un poco qué es esto de Insight. Es una startup donde lo que busca es construir un gemelo digital de cada animal que se encuentra en el establecimiento, a fin de representar el presente, pero también poder, en cuanto a lo digital, ¿no?, reconstruir un pasado o proyectar un futuro con cada animal. Entonces, en cada eslabón de la cadena intentamos construir este gemelo, ¿no? En la cabaña, en la cría, en el feedlot y en la industria. Y como resultado también, y lo que intentamos es hacer una trazabilidad para conocer lo que decía Atilio y unir puntas. Entonces ahora sí, adentramos a lo que es la cría, principalmente ese eslabón, en donde tenemos, nosotros como Insight recogemos datos del campo y de la manga, en relación a lo que vienen conversando de caravanas electrónicas, en general los campos de cría con un bastón que es el XRC2 y las caravanas electrónicas, allá no son muchas reutilizables, ahora están comprando más de Senasa, pero son las que se ven y las que son, en nuestro caso, para nosotros suficientes. Y en el campo, bueno, hemos diseñado una aplicación para los recorredores donde también levantamos datos de ahí, de ellos. Contarles, la idea es armarnos esto, base de datos relacionales, en donde relaciona lo que pasa en la diaria con lo que pasa en la manga, y generalmente lo que en los campos que asistimos, en los campos que vamos por ahí, no hay dos cosas, no hay una pregunta del para qué esta compra del bastón y esta uso de la caravana electrónica, ni tampoco qué le quiero preguntar al sistema y de esa manera protocolizar qué datos voy a tomar. Entonces, lo necesario que es tener ese protocolo y en cada trabajo que se realiza en la cría, cargar esos datos para rellenar base de datos que realmente luego las podemos utilizar, y a fin de que luego, y no nos llenemos de Excel, que son los que generan estos bastones, ¿no? Excel en la manga, y a fin de que luego podamos generar visualizaciones para la toma de decisiones que hablaba Atilio y que veíamos también anteriormente en la cría. Ahora paso a mostrarles algunas visualizaciones que no son más que datos tomados en forma ordenada, protocolizada en el campo. Les voy a mostrar datos tomados con bastón y sin bastón y datos de esta aplicación que les cuento. Este es un videíto de lo que se ve en nuestra plataforma, pero es para que vean cómo uno puede jugar con estos datos, ¿no? Este es en época de parición, esta parición ya pasó, pero el recorredor va cargando los terneros que le va dando vida a ese gemelo digital en la plataforma. Y entonces uno desde la computadora en tiempo real va viendo que hay un 97% de preñez, la frecuencia de acumulación de los partos, cuántos machos, cuántas hembras, qué distribución de peso al nacer tiene cada uno de los padres con los que el veterinario inseminó, y una tabla. Entonces busco uno de los toros que usé en la inseminación, veo cómo es la frecuencia de partos, cuánto preñó, cuánto parió, y cómo es la distribución del peso de sus terneros. Y después una parte más operativa, ¿no?, del detalle de eventos que pasan en el campo, que también, de un lado tenemos todos los eventos y las fechas que ocurren, y del otro lado un poco más de estadística que nos va diciendo qué porcentaje de aborto voy teniendo, cuántos terneros muertos, cuántas vacas muertas, cuántas causas de tratamiento hay, cuántas causas de muerte, de qué se tratan, qué frecuencia hay por mes. Es todo estadística, hay fotos, ¿no? Hay esa vaca abortó, bueno, hay una foto del aborto y cargo el recorredor ese día que abortó. Entonces todo un poco de, no son más que también datos que se recogen de manera ordenada en el campo. No es para que se asusten, sí para que vean la potencia de ordenar los datos y de poder usarlos. Lo mismo, seguimos con las visualizaciones, este es un tacto, ¿no? Son datos cargados del tacto de forma ordenada. Sí, estos son desde el 2004 hasta hoy. Cito la fuente que es Juan Cola, que
que trabajamos con él. Estos son tactos desde 2004 hasta hoy, ¿no? Entonces son 22.000 tactos. Acá tenemos, voy a poner pausa un ratito, distribuciones de preñez según condición corporal, preñez según categoría, stock por categoría, todos datos recogidos por el bastón, ¿no? Ahora, en vez de tener un montón de Excel que me dicen de dónde, de qué año son, de distintos años de los tactos, yo busco el 2021, hay un 77% de preñez, pero ahora voy a buscar en el campo directamente de la Celestina. Bueno, la Celestina un 94% de preñez en el 2021, tantas palpadas, preñadas, tanta es la distribución de preñez en cabeza, cuerpo, cola. Entonces son dashboards que se van rellenando con información recogida del campo. Y por último, mostrarle también que también se van llenando filtros, ¿no? En donde, por ejemplo, acá hay un listado de vacas, que son las vacas que en los últimos 3 años parieron por IATF, ¿no? Entonces esto dio la posibilidad que en ese campo uno saca la caravana electrónica de estas vacas, las carga en el bastón y con una advertencia va, y por ejemplo acá se quedaron con las hijas de estas vacas para la reposición. No, con esa frecuencia, diríamos, esos eventos, los dos flujos de información valiosos en la cría son toda la información que se cosecha o se genera en la manga. Un poco en digitalización se habla datos en string, o sea que se generan todo el tiempo, como podría ser una estación meteorológica, o datos en batch. La estacionalidad de las pariciones, diríamos, son apretar durante el periodo de parición, que es donde se juega el partido de la productividad. Por el postparto definimos la producción de leche, el retorno al celo y la preñez, con lo cual son los 6 meses de la cría que uno define la productividad, digamos. Pero básicamente con esa información de ir recogiendo, básicamente información de los nacimientos, empezamos a tener un dato interesante en el manejo reproductivo, que es el intervalo parto-inseminación. Esto básicamente es una distribución de preñeces. Estamos viendo en ese caso la condición corporal al servicio. Y fíjense que en líneas generales, olvídense de esto es cómo se preña porcentualmente cada categoría de condición corporal. Por supuesto que lo hicimos con bastante retrospectiva. La información la pudimos analizar una vez que esto ya había sucedido. En la medida que uno pueda automatizar la captación de la información e ir generando estas alertas en tiempo real, diríamos, la condición corporal y el intervalo parto-primer servicio son las dos variables más correlacionadas con la preñez. Con lo cual, en vez de un tacto que es un indicador retardado, ya no podemos manejar más nada, ir generando alertas probables de manejo potencial o vacas de alto riesgo de pérdida de preñez. Esta es la categoría que se preñó 76% con esta condición corporal. Por cada un punto de condición corporal de menos, hay 3,16 veces menos, hay 3,16 veces más de quedarse vacía. El porcentaje de vacías era 7%, acá pasa a ser 24%. El doble de probabilidad de perder cabeza, o sea, se me viene a la mitad la cabeza y obviamente se me viene a la mitad, diríamos, la cantidad de vacas colas, digamos, el doble. Con lo cual, en síntesis, durante la inseminación, en la medida que uno empiece a generar información, ya lo sabíamos esto, no aporta nada novel. Más bien es algo que en vez de intuirlo, probablemente uno lo verifica y lo puede cuantificar un poco más. Básicamente para decir, bueno, tengo una población de 20% de vacas que por estas condiciones, de condición corporal al servicio, en este caso que se puede tomar en este caso, o de intervalo parto-servicio, si no implemento algo, probablemente me vaya a aportar ese pool, porque el 65% de la vaca vacía en este tacto de 86% fue aportada por el pool de la vaca, básicamente de menor condición corporal. Acá son pocas, no hay N en estos dos, esta categoría de condición corporal se preña 100, pero había de estas 460 vacas muy pocas, y básicamente esto es lo que determina la productividad. Por último, diríamos entre lo descriptivo de los registros, de lo que a sazón va a ser mermas, etc. En la medida que yo recolecto datos, me podré dar vuelta y después analizar las brechas de merma contra otros campos, etcétera, etcétera. Creo que lo que estamos haciendo, esto es crea Río Quinto, digamos, Héctor Miotti, relacionados con la genética. Héctor básicamente empezó a pesar bastante vacas,
digamos, la pregunta es si es posible empezar a hablar de producción individual de cría. Esta es la distribución de los pesos, esta es la distribución de los pesos de las vacas, básicamente por edad, ¿sí? Las de 2 años, las de 3 años, las de 4 años y las vacas adultas. Fíjense que el percentil 50 del rodeo es un rodeo de 573 kilos. También otra vez, esta es la condición corporal al servicio. Parición, la campaña 22 del mes 7, el peso del destete 216 kilos. Peso de venta fue 327 con 10 meses, pero ajustado a 365 da 373. Acá empezamos a hablar un poco el robado de la producción porcina, la ganancia de peso nacimiento-venta, la ganancia de peso pre-destete 910 gramos, la del fildo 1,22 kg, macho y hembra. Para el lado del menos están todas las vaquillonas que estaban en un sistema de recría, para el lado del más, diríamos del percentil 75, o del máximo, diríamos, están los machos que fueron al filo y son machos enteros. Ganancia de peso 1 kilo nacimiento-venta. Esto es una curva de crecimiento de vacas que comen alfalfa y silo, con lo cual van al contado, no van no creciendo fuera de su curva de crecimiento potencial. Y básicamente empezamos a manejar ratios de eficiencia. Este es un clásico de la cría, el porcentaje de kilos destetados sobre el peso individual de sus madres. Y este es un ratio que probablemente Argentina lo pueda, por la cantidad de ciclos completos que nos gusta bastante, diríamos, que es el ratio de kilos vendidos final sobre el peso de sus madres. Fíjense que tenemos vacas que venden 107 de su peso, por ciento, y vacas que venden específicamente al mínimo 37% de su peso. Empieza a ser, por supuesto que en la cría, imposible divorciarse de la longevidad. La fertilidad retenida, el stayability o la longevidad son los determinantes de la rentabilidad en cría. Cuanto más ternero, más licuado los costos de reposición. Pero empiezan a hacer conversaciones de largo plazo, digamos, en campos que están básicamente explorando un poco esto de la ganadería digital, y lo interesante es que son datos sitio específicos. En definitiva, lo que vamos a estar viendo es una adaptación al sistema de producción, en este caso de un sistema bastante intensificado. Bueno, consideraciones finales. Me parece que hay que prepararse para la digitalización y la ganadería de precisión. Yo diría que hay que empezar. Nadie lo tiene todo, más bien son casos de uso de gente que ha empezado. Cada año que pasa uno mejora, estructura mejor las bases de datos, están más limpias, estandariza los nombres. Recuerden que para poder automatizar tenemos que estar estandarizados a nivel de carácter. Un punto, una minúscula, bloquea un programa en que opera en cascada, con lo cual es impresionante año tras año cómo uno va mejorando, porque se termina dando cuenta. Primero tomamos nacimiento semanal, mejoremos el nacimiento más descriptivo rápidamente. En este caso, el segundo año de Héctor, ya tenemos vacas este año cumpliendo los 5 años. O sea que tenemos toda la curva de crecimiento en el tramo largo, diríamos. O sea, hablamos de nacimiento, de crecimiento predestete, postdestete, más cerca de animales adultos, y obviamente, en este caso, en vacas de cría estamos viendo esa última parte. Pero yo diría, lo que un poco Ray hablaba del gemelo digital, yo diría que es un estado aspiracional del destino. O sea, es donde quisiéramos llegar con la ganadería de precisión. Estamos en estadios mucho más iniciales, nadie lo tiene todo, y me parece que hay que empezar rápido, porque una vez que uno empieza, mejora, corrige, copia, ve de otra manera, y uno entra obviamente a progresar, porque nos vamos a tener que preparar cuando la cascada de sensores sea mucha, y si no nos ordenamos ahora que tenemos pocos sensores, obviamente nos va a ser más difícil cuando obviamente siga mejorando la tecnología. ¿Qué tiene que ver con esto? La disponibilidad de sensores. La investigación global en inteligencia artificial es un punto del PBI global, es casi $1 trillón. Monsanto gasta $1.000 millones en breeding de maíz, digamos. Es tan estrafalaria la plata que gasta China, Estados Unidos o las grandes tecnológicas que rebalsa, y rebalsa de esta manera: más potencia, más barato y más cantidad. O sea que es inevitable. La ciencia está disponible, que esto va a pasar inevitablemente. Quién se sube y cuándo sucede es la variable. A diferencia de lo que es la agricultura de precisión, o inclusive
la producción diríamos, de lechera, que han sido demandantes de maquinaria, o sea, un accesorio dentro de un tractor, de un piloto automático, digamos, es un accesorio de poco valor con relación a máquinas de 100, 200.000, 700.000 dólares. En el caso de un tambo donde se ha consumido máquinas de ordeñes, equipos de frío, las mismas empresas proveedoras de servicios ya están con la robótica. El problema que hemos tenido en la ganadería de carne es que no hay ningún insumo lo suficientemente grande, porque sigue siendo proceso, que le haya permitido gastar plata en la digitalización. Y por otro lado estamos a cielo abierto. O sea, la intemperie y poner sensores, diríamos, entre el viento, la tierra, la lluvia, la bosta, los peludos, digamos, etcétera, etcétera, ha hecho que estemos detrás de la curva, pero creo que nos ha llegado nuestro momento. Y lo interesante que a diferencia de esto que decíamos, la digitalización de la máquina, un precision planting, una sembradora, no vamos a tener que hacer grandes inversiones en activos fijos y en capital. Más bien son inversiones operativas, pero sobre todo el gran desafío creo que es cultural. Es cambiar los hábitos de una industria pobre en datos, con estructuras administrativas bajas. No hemos tenido programadores en las administraciones agropecuarias y creo que este es el gran desafío, el desafío de interactuar software, hardware, básicamente, y personas en ordenarse organizacionalmente para encontrar la nueva cultura de obviamente, manejo de la información. Creo que finalmente esto va a entusiasmar a los jóvenes, digamos, las charlas ganaderas. Estamos promediando los 45, 48 años, digamos, los jóvenes creo que nos van a dar una mano y se van a entusiasmar con esto, o sea que la transición generacional de la industria también es interesante, y el gran dilema estructural del retorno sobre el capital invertido de la digitalización ganadera es que obviamente si no mejora el neto, si no mejora los EBITDA, y esto es con caída de costos, eficiencia y productividad, probablemente se retarde la adopción tecnológica, que es lo que uno está viendo inclusive en el primer mundo, en la producción porcina, etcétera, donde el ambiente controlado facilita obviamente la industrialización de eso, porque más parece una industria que algo más al cielo abierto.